jueves 7 de Tebet 5760. A veces el que tiene que preparar una conferencia, una charla, una de las inquietudes que tiene es el tema. Cuando no hay tema es un problema muy grave. El problema más grave es cuando hay varios temas. Y escoger cuál. Eso es más problema. Esta semana tuve ese conflicto para preparar esta charla. Y a veces uno espera señales del cielo, cuál es el tema que debe uno abordar. Yo tenía 3 temas para dar. Uno de ellos es el tema del miedo. Miedo. ¿Es bueno tener miedo o no es bueno tener miedo? Es un tema que es universal. Después de haber estado el último mes en 3 países del mundo dando conferencias y charlas, al final de los seminarios había citas particulares con las personas, y uno de los puntos más universales que he encontrado, punto en común en todo el mundo, la gente vive con miedo. Miedo, unos tienen miedo de la soledad, otros tienen miedo de enfermedades, miedos de todo tipo de cosas. Entonces, estaban dudas si tocar ese tema o no, y me llegó esta semana una revista que me llega de Israel, y vi un artículo que se llama, así se llama el tema del artículo, se llama Lama Noflim Matosim. ¿Por qué se caen aviones? Dice acá, 1.700 personas fallecieron en accidentes aéreos en los últimos 4 años. 3 aviones de pasajeros grandes que salieron rumbo a oriente del aeropuerto Kennedy en los últimos 5 años cayeron al mar unos minutos después de haber despegado. Los expertos todavía siguen diciendo que el vuelo es lo más seguro que hay. Sin embargo, dice acá que los expertos dicen que 1 de cada 1.000.000 vuelos hay un accidente en las estadísticas. 1 de 1.000.000. Pues está bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuántos vuelos hay al día? Ese es el problema. Dice acá que en Estados Unidos se espera que dentro de 10 años las personas que van a volar en un año van a ser 1.000 millones. 1.000 millones de personas van a volar en el año 2010. ¿Ok? Ellos dicen que si sigue este ritmo de accidentes, entonces en Estados Unidos solito va a haber 6 a 7 accidentes de aviones graves cada año. ¿Ok? Y la organización IATA advierte que dentro de 10 años se puede esperar que una vez a la semana suceda un accidente aéreo, es decir, en todo el mundo en total. Bueno, aquí habla por qué y qué compañías, si hay compañías más chafas y compañías mejores y todo esto. ¿Okay? Vamos a ver después la conclusión de este artículo, está muy interesante. ¿Okay? La conclusión de esta es Nos'im Hilonim Omrim Tefilat Adech. ¿Okay? Que pasajeros no religiosos ya empezaron a decir también Tefilat Adech en el avión. Hay un rezo especial a plegarle al viajero. Esa fue la conclusión del artículo. Entonces, ese fue un tema que me llegó esta semana y me promovió a desarrollar este título. Y por las dudas que tenía, hoy en la tarde llegó una señora con su nuera que ayer en la noche su hijo salía de su trabajo a las 10:30 de la noche, salía de su fábrica, es diciembre, mucho trabajo, y había 4 carros esperándolo, uno adelante, uno atrás y 2 de los lados, y él por desesperación se fue en reversa para atrás, le chocó a uno de los carros, se escapó para la derecha, lo persiguieron, una persecución de 2 kilómetros aproximadamente, con 40 balazos que le dieron al carro, y milagrosamente ni uno le tocó a su hijo. Uno pasó por el cristal de atrás y pasó hasta el cristal de adelante, otro rebotó en el techo del carro y le dio en la cabeza, pero no le hizo ningún daño, nada más el botecito como un plástico. ¿Okay? Y venía para su casa a 10:30 de la noche, ayer del trabajo,
Y eran dos hermanos, salían con dos carros y uno pensaba que estaban secuestrando al otro y con el celular le decían, me están balaceando, le hablaba a su esposa para decirle que... Entonces vinieron hoy muy asustadas y ya tienen que poner guaruras y todo el sipur. Es el miedo es el tema, eso me dio la decisión. Hoy en la tarde tomé la decisión que voy a hablar de este tema, principalmente en el mes de diciembre, que se escuchan cosas y hay asaltos y cosas. La persona por naturaleza vive con miedo, por naturaleza. La pregunta es, ¿qué dice la Torah al respecto? Cuando una persona tiene miedo, es bueno, justamente hoy estaban la suegra y la nuera conmigo y me están haciendo esta pregunta. Tenemos miedo. La suegra, por supuesto, de su hijo, mucho miedo, pero mucho, no duerme, y que ella tenía 3 semanas que presentía que iba a pasar algo, que no sé qué. Y la nuera dice que no, que ella no siente miedo. Ella está muy tranquila, que hasta le da miedo estar tan tranquila, y dice ella. Entonces me preguntaron, ¿quién está bien, la suegra o la nuera? ¿Está bien tener miedo o no está bien? Ella me dijo, me siento mal porque me siento muy tranquila. Y la otra, la suegra, está llorando y temblando porque está con mucho miedo. ¿Quién de las dos tiene razón? No vinieron a discutir, no a pedir una verajá y todo, pero la persona a veces no sabe qué dice la Torah al respecto, cuál es el enfoque judío con respecto al tema de los miedos. Yo creo que vale la pena una vez en la vida que la persona se esclarezca este tema y puede servirle para toda su vida hasta los 120 años. Vamos a ver qué dice la Torah respecto al miedo. La Gemara dice en Masejet Sanedrín, el Talmud, en Masejet Sanedrín dice así: Kol amefajed midavar lesof va leoto davar. Toda persona que tiene miedo que le suceda algo, al final le sucede ese algo. ¿De dónde lo aprende el Talmud? De Job. Y Job, ¿saben quién era Job? Job era una persona que es uno de los, en la Biblia está Job, era un hombre muy rico, muy próspero, muy sano, éxito familiar, éxito social, mucha prosperidad tenía, y de un día para el otro se le volteó todo. Un día perdió toda su riqueza, el otro día perdió toda su familia, se derrumbó la casa donde estaban reunidos todos sus hijos y nietos y se quedó sin familia. Después se enfermó él, perdió la salud, se enflacó como 30, 40 kilos y sus amigos venían a visitarlo, se pararon. Toda la historia de Job famosa. Y Job, una de las cosas que cuando se quejó, que decía, Vasher y Agorti y Aboli, lo que siempre temí me sucedió. Yo siempre tenía miedo que me iba a pasar esto. Lo que yo siempre tuve miedo, eso es lo que me sucedió. Así dijo yo. Entonces dice el Talmud que es una receta para que le pasen a la persona las cosas malas. La receta es que tenga miedo. El tener miedo atrae los problemas. Así dice el Talmud. Por eso, nunca la persona, según lo que dice el Talmud, la persona debe alejarse de los miedos. Los miedos son contraproducentes. Había una persona que me dijo, tengo miedo, y me da miedo porque tengo miedo. Porque según lo que estamos diciendo, pues tiene razón. Tiene miedo, y si tiene miedo atrae el problema, ahora tiene miedo de su miedo. Ok, tiene razón, entonces hay que hacer, pues no hay que tener miedo. Según la Torah, no es correcto que la persona tenga miedo. No es correcto. Así dice la Gemara en Masejet Sanedrín, no recuerdo exactamente la hoja, claramente lo aprende del versículo de Job, que dijo Asher y Agorti y Aboli, lo que siempre temí me sucedió. Eso es uno. Pero por otra parte, dice el Midrash, también lo dice la Gemara, el Talmud, el Gemara Berajot, dice en nombre del rey Salomón en Proverbios. ¿Qué dijo el rey Salomón en Proverbios en Mishle? Ashre Adam, dichosa la persona. ¿Saben qué es Ashre? Feliz. Feliz de la persona, Mefajed Tamid, que tiene miedo constantemente. ¿Sí se la Gemara? Dichosa la persona que teme constantemente. Y traen el ejemplo de Jacob Avinu. Jacob Avinu, Dios le había prometido, cuando soñó con las escaleras, yo estaré contigo y te protegeré y no te abandonaré hasta que cumpla todo lo que te estoy prometiendo. Sin embargo, cuando Jacob regresó de casa de su suegro y tenía que enfrentar a su hermano Esaú, dice el pasuk que la persona de Shach, Vairá Jacob Meod, Vayetzerlo, y tuvo temor Jacob tuvo mucho miedo Jacob del enfrentamiento con su hermano Esaú. Dice la Gemara, los tzadikim viven con miedo. Ashre Adam Mefajed Tamid, dichosa la persona que vive con miedo. Pues ¿qué le pasó a la Torah? Se está contradiciendo. Antes me dijiste no tengas miedo porque los miedos atraen los problemas. Y luego me dices dichosa la persona.
Y la segunda pregunta es, vamos a suponer que la Torah recomienda tener miedo. ¿Ok? Pero miedo y dichosa son dos cosas totalmente opuestas. El miedo provoca impotencia, provoca angustia, provoca depresión. ¿Cómo puede decir la Torah, el rey Salomón, el hombre más inteligente que hubo en la historia, cómo puede decir, Ashrei Adam, feliz de la persona, mefajed, tamid, tamid siempre? ¿Cómo es posible? Esa es la contradicción. Moray Brabotay, para resolver esta contradicción, es algo que yo muchos años tenía yo esta duda. De repente, si la persona se siente muy tranquilo, estoy preocupado porque el rey Salomón dice, dichosa la persona que tiene miedo. Si tengo miedo, estoy preocupado porque la Gemara dice que si tienes miedo te puede suceder. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el...? Entonces yo siempre decía, bueno, en el medio tener un poquito de miedo y no mucho, ser precavido, pero no miedoso, buscar un término medio. Pero Baruch Hashem, después de muchos años de buscar y de estudiar Torah, hace como, en el año 85, hace como 14 años, encontré la respuesta en un libro no muy famoso, no muy conocido, que se llama Hamaspik Leovdei Hashem. Este libro fue escrito por Rabbeinu Abraham, hijo del Rambam, hijo de Maimónides. Maimónides era tan grande que le hizo sombra a su hijo. Pero su hijo, dicen que si no fuera porque era hijo de Maimónides, hubiera trascendido a nivel de Maimónides. Además, como era hijo de su papá y su papá le hacía sombra, pues por eso no trascendió tanto. Él escribió unos pocos libros. Rabbeinu Abraham ben Rambam, así se llama. Un libro se llama Hamaspik Leovdei Hashem. Maspik quiere decir el que sustenta, el que informa, el que da información a aquel que quiere servir a Dios. Y ahí tiene varios capítulos, inclusive parece que los sacaron de manuscritos. En mi tiempo, cuando yo lo leía, había solamente un tomo, faltaban 3 tomos que o no los habían todavía traducido o que no los habían encontrado. En este tomo tiene varios capítulos y uno de los capítulos habla del tema de la fe en Dios, de Bitajón, la fe en Dios. Y él dice ahí una frase mágica que con esa frase, cada vez que me da a mí algún miedo, la resuelvo con esta frase. Nomás yo les digo, si ustedes abren ahora sus oídos y sus corazones para escuchar este mensaje, tienen resuelto el tema del miedo de por vida, de por vida. Una frase mágica, dice así, Velo yira mina onesh, ela mina manish. Que no tema la persona de los problemas, sino de aquel que los manda. Punto. Ahí está todo. ¿Hay que temer o no hay que temer? Sí. ¿De quién? No del problema, del que manda los problemas, del que maneja el mundo. El miedo de los problemas. La clase hoy de próximo ha visto Jaime Benatita. El miedo de los problemas atrae los problemas. El miedo de los problemas genera impotencia. El miedo de los problemas genera angustia. La persona que tiene miedo que le dé un cáncer le da angustia. ¿Por qué? Porque ¿qué se puede hacer? La medicina no tiene cura. Entonces cada uno se siente y eso la angustia. Y todo mi dinero no me sirve de nada. Eso lo hace peor, lo hace más deprimido. El temor a aquel que manda los problemas te hace sentir más seguro. Cuando sabes que nadie en el mundo te puede hacer un daño sin autorización del cielo, te hace sentir más seguro, más firme. Como dijo el rey David en el Salmos, Adonai li lo irá. Si Dios está conmigo, no temeré. Maya Asheli Adam, ¿qué me puede hacer una persona si Dios me está cuidando y protegiendo? Entonces todo mi miedo es que Dios no esté conmigo, eso sí tengo miedo. Pero si yo, entonces buscar al que manda los problemas, no hay problema. El año pasado estuve en estas fechas en Israel con mis hijos y vi en la entrada de una casa un dicho, una frase que me encantó, me fascinó. La quiero transmitir, es muy fuerte, muy bonita. Dice, Mi shemefajed me'echad, lo mefajed me'afechad. El que le teme a uno, no le teme a ninguno. El miedo de uno elimina todos los demás miedos. Y ese es el miedo que dice el rey Salomón, dichosa la persona que vive mefajed tamid. ¿Qué es tamid? Siempre. Ustedes saben que hay otro lugar donde la Torah dice la palabra tamid. ¿Dónde dice tamid? Shiviti Hashem kenegdi tamid.
puse a Dios delante mío siempre. Así dijo el rey David en el Teilim, Salmo 16. Shiviti Amonai le negrita, yo todo el tiempo tengo mi presencia a Dios, no veo nada. Yo cuando veo algo, problema, mis doctores, yo veo a Dios, yo no veo al doctor, no veo a Dios. El mundo es Dios. Ese tamid, si tú tienes ese tamid, Ashrei Adam Mefajet Tamid, dichosa la persona que su miedo está constantemente solamente de uno, no tiene miedo de miles. Ese miedo elimina a todos los demás. Moray Barabotay, la Gemara dice, en Masejet Sotá, al final trae los síntomas de la época mesiánica. Dice así, de Ikvetar in Shihá, en la época última, antes que venga Mashiach, van a haber síntomas. Dios va a mandar señales de que Mashiach está por llegar. Y ahí trae ciertas cosas. Una de las cosas que trae el Talmud dice, ven, cambia, los hijos se revelan a los padres. Calaba, jamotá, las nueras se revelan a las suegras. Según ese síntoma tenía que haber llegado el Mashiach. ¿Ok? Por eso ya tenía que haber llegado hace 20 años. ¿Okay? Dice, Neharim Penez de Kenim al vino, jóvenes avergüenzan a mayores. En Israel hay cursos de educación, cursos de educación, cómo educar a los padres. Enseñan a los hijos cómo educar a los padres. Ya cambiaron las cosas, antes enseñaban a los padres cómo educar a los hijos. Sí, porque los hijos de mis papás son mal educados, tienen que educarlos. ¿Ok? Cosas que no se pueden creer. Ayer una señora se me acercó después de la conferencia con su marido a contarme de su hijo de 11 años. Las cosas que le dice a su mamá, no las podía ni escuchar. Cosas fuera cosas que los shaharum abotejan. Y que si esa señal para el Mashiach, ya mañana tiene que llegar. Groserías, de hijo de 11 años a su mamá. Y gente de valores, gente de valores. No estoy hablando de gente, los papás son gente muy respetuosa, se cuidan mucho de no decir palabras groseras. Pero el ambiente, la sociedad, la nueva generación, la falta de respeto. Una vez leí un artículo, aquí lo conté en una conferencia, de una niña que la pasaron de una escuela secular a una escuela religiosa, porque los papás no son nada religiosos, son nada más por la educación, por los valores. Y dice que la hija regresó de la escuela después de 1 o 2 meses. Un día le dijo, mami, te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando me llamaste te dije rega. Y me enseñaron que a la mamá no se le dice rega. Rega quiere decir, un minuto, o mande, o que mande, ven, y neni, hay que estar. A la mamá no se le dice rega. ¿Ah? No se le dice ahorita, ya voy. No, ya voy, aquí estoy, que ya voy. Hoy en día si decimos esto, parece que estamos en otro planeta. Dice la Gemara que son síndromes de la época mesiánica. Naharim, Penez de Kenim al vino, jóvenes avergüenzan a los mayores. Irejet y Masu, la gente religiosa, son rechazadas en la sociedad. Son tratados como fanáticos, como exagerados. Y Masu, así dice la Gemara. Bateía Emet Neederet, la verdad está muy escasa. Cada uno, así dice la Gemara. ¿Qué quiere decir la verdad escasa? La Gemara dice Neederet viene de Adarim, como rebaños. Como rebaños, dice, cada uno cree que tiene la verdad. Cada uno habla en nombre de la verdad. Eso es lo peor que hay. Cuando cada uno habla, si todavía dirían, yo estoy en contra de la verdad. Bueno, estás en contra. Pero si tú dices que esa es la verdad, eso es lo peor. La tía de Medneider, cada quien y su verdad. Y al final, la Gemara trae, la Mishnah trae, otra de las señales de la época mesiánica, la última creo que es, Penea Dor, Kipnea Keleb. La cara de la generación, la cara de la gente es como cara de perro. La gente va a tener cara de perro. ¿Qué quiere decir cara de perro? Pues según esa señal, que se me hacía está muy lejos, porque todavía Baruch Hashem, la cara de la gente todavía está bella, está guapa, no hay cara de perro. ¿Qué quiere decir cara de perro? Pues otro se refiere más a la conducta de la gente. Dice Hafez Haim trae 2 explicaciones sobre la cara de la gente y cara del perro. No voy a decir la primera porque no hay tiempo, la segunda. La segunda explicación de Hafez Haim es así. Dice, el perro, cuando le avientan un palo y le pega al perro, le duele, ¿saben qué hace el perro? Mordisquea el palo, mordisquea, se enoja. ¿Por qué? Pues el palo le pegó, está enojado con el palo. Usted que le falta inteligencia, no sabe que el palo no le pegó. Hay alguien que le arrojó ese palo. Mejor fíjate quién lo tiró. Pero como no tiene inteligencia de relacionar cosas, va y muerde el palo. Dice, cuando venga el Mashiach, Penea Dor, Kipnea Keleb, la gente se va a agarrar del palo y se va a olvidar de quién manda los palos. Todo el tiempo van a buscar causas naturales.
Cuando suceden cosas, en vez de pensar en el creador que mandó todo, piensa uno, una persona, por ejemplo, en la le duele el estómago. El estómago, en la noche, a las 2, 3 de la mañana, tiene convulsiones, tiene esto, ya empieza así, está todo callado, silencioso, no quiere despertar al marido porque es jaldito, no quiere despertar a los hijos, y por otro lado le duele, está preocupado. Entonces, ¿qué dice? Bueno, quizá comí algo que no era kosher, tengo que hacer teshuva. Piensa así algo, le pasa un pensamiento, tengo que cuidar más mi dieta, así. A la mañana se levanta y va con el doctor. Entonces el doctor le dice, pescado o queso. Comió algún queso que estaba pasado. Ya se olvidó de Dios, es el queso. Es cierto que es el queso, ¿no? Tiene razón el doctor, no está mintiendo. Así dice el Rambam, este libro dijo el Rambam. Es cierto que es el queso. Pero la pregunta es, ¿por qué le tocó a tu estómago ese queso? Cuando fuiste a la tienda había 10 quesos buenos y uno descompuesto. ¿Por qué te tocó que el que tú compraste fue el descompuesto? A ver, pregúntale al doctor que te dé una respuesta. ¿Por qué a mí me tocó en la tienda ese queso? ¿Hay respuesta? No sé, pues es de destino, no sé. Ok, la Torah tiene respuesta a eso. Eso se llama Sibat Asibot, la causa de las causas. La persona tiene que saber buscar la causa. El problema más grave que tenemos en nuestra generación con todos los avances tecnológicos, en los tiempos de antes, cuando la gente vivía en el campo, sembraba, y si no venía lluvia, era una catástrofe. La gente estaba esperando. Hoy me dijo una señora, la señora esta que estuvo con su nuera, estuvieron aquí, justo a la hora que estaban conmigo se soltó la lluvia, fue una lluvia muy rara, con sol muy rara. Me dijo que le habló su nieto de Israel y le dijo, aquí la gente estaba bailando porque empezó a llover, porque Israel vive de la lluvia. En los países que viven del campo, o cuando antes vivíamos en el campo, se veía más la dependencia del creador. Sabías que toda tu inversión está metida en la tierra, ¿ok? Y si no llueve, pues todo se fue. Pero hoy en día vivimos en el comercio y es maldito el cliente, y maldito el proveedor, maldito el maquilero, siempre hay malditos. Y nunca se le olvida a la gente. No hay un problema que la Gemara dice, ¿qué quiere decir Isurim? ¿Qué quiere decir problemas? Cuando Dios manda problemas a la persona para hacerle caparata bonot o para despertar ante Shuvah. ¿Qué son problemas? Dice la Gemara, mete la mano a la bolsa para sacar una moneda de 10 y salió una moneda de 5 y ahora Jaldito tiene que volver a hacer el esfuerzo de volver a meter la mano en la bolsa para sacar otra moneda. Eso es un problema. Eso lo mandó Dios para hacer un caparata bonot o para despertar a la persona ante Shuvah. ¿Cuántas de estas cosas nos pasan el día? Se me olvidó la pluma, se me olvidaron los lentes. Y todo el tiempo estamos buscando culpables. Maldita la Igire que el lunes no llega. Y maldita el Goy que me dejó la lavadora, que me la compuso mal. Es un Rasha y es un Imach Shemó. Ni Imach Shemó. Quiten, no hay Imach Shemó. No hay giros, y no hay gires, y no hay pintores, y no hay bamizadores. Hay una sola cosa, Dios. Dios, nada más. Él le metió al pintor que hoy no venga. Él, ¿para qué? Para que te haga caparata bonot. Entonces, en vez de buscar los problemas abajo, resuélvelos arriba. Los problemas no se resuelven aquí abajo. Si resuelves aquí abajo es como tapar un agujero y se abre otro. Si lo resuelves arriba, lo reparas. Ese es el punto. Hay una historia famosa, no sé si ustedes la han escuchado, pero el rey Salomón. El rey Salomón, la Torah cuenta que él conocía, aparte de 70 idiomas, conocía el lenguaje de los animales, de las aves, sabía cuando... Entonces, un amigo del rey Salomón le dijo, quiero que me enseñes el lenguaje de los animales. ¿Y para qué quieres? Quiero, insistió. El rey Salomón de tanto que insistió, era un amigo, muy amigo de él. El señor dijo, mira, cuando el gatito dice miau una vez, quiere decir esto. Cuando dice miau 2 veces, quiere decir esto. Cuando hace miau, quiere decir otro. Miau, quiere decir otro. Así le enseñó todo al perro, cuando hace guau guau, cuando hace au. Todo le explicó todo el lenguaje. ¿Saben? Él estaba feliz a la jefa. Se fue el amigo del rey Salomón, se fue a dormir. Y él era una persona muy rico. En la noche escucha que el perro le decía al gato, mañana se van a morir las gallinas del patrón, va a venir una plaga, se van a morir las gallinas, y la Torah dice que los animales muertos se los dan a los perros. Entonces le van a dar al perro la carne muerta, y le dijo al gato, por favor, vamos a compartir los dos el banquete. Así están platicando el perro y el gato. Escuchó que se van a morir las gallinas. ¿Qué hizo? Se levantó a medianoche, fue a Central de Abastos, se llevó todas sus gallinas. Pero gallinas a mitad de precio, en vez de 50 a 25. Gallinas a 25, ¿quién quiere? Todo el mundo vendió todo y agarró el dinero.
Al otro día salen las noticias. En la central de abastos una plaga mató a 100 gallinas, 500 gallinas. Ya recuperé, ya salvé mi capital. La vez que es bueno conocer el lenguaje de los animales. ¿Saben? Al otro día, el perro y el gato, platicando, dicen, me enteré que mañana se van a morir las vacas. Las vacas son. Se fue urgente. ¿Quién quiere vacas a mitad de precio? Vaca, toma una vaca, toma otra, llévatela ahora mismo, te la mando en flete, rápido, con carrera. Mequitur cobró $100,000 de vacas. Aquí está el dinero a la jefa. Al otro día, noticias, todas las vacas de Central de Abasto se murieron. ¿Ya viste? ¡Qué bueno! Esta vez, qué bueno es conocer el lenguaje de los animales. ¿Ya viste cómo me sé proteger? Baruch Hashem. Al otro día escuchan que, así, la historia es un poco más larga. Al final un día escuchó que la casa del dueño se va a incendiar. La casa del patrón se va a incendiar y la gente va a estar desesperada, se van a estar escapando y nosotros vamos a poder entrar a la cocina y llevarnos toda la comida que hay. Así le decía el perro al gato. Entonces este se levantó a medianoche. Vendo una casa de $1,000,000, una mansión. Vendo casa de 1,500 metros cuadrados en bosques, la vendo a la mitad de precio. ¿Quién quiere? Si cuesta 500, la vendo a 250. Cayó un cliente, trajo notario en la noche, le hizo el cheque, ganga y se fue a dormir a un hotel y se llevó. ¿A quién se llevó al hotel? Al perro y al gato. No va a perder. Son los que están dando las noticias antes de que sucedan. Hay noticias después que suceden, noticias antes. Estos son los que pronostican el pronóstico de mañana. Ok, le están salvando, recuperó. Al otro día efectivamente se levantó. Hubo bomberos. La casa esa se quemó, se incendió, se hizo cenizas y él salvó su dinero. Y él estaba feliz. Baruch Hashem, que sé el idioma de los animales. Después de un mes de tan así de hacerle caso a su perro y a su gato, ok, una noche escucha y platica, mañana se va a morir el patrón. Y van a estar todos de luto y nosotros vamos a meternos a la cocina y vamos a agarrar la comida. También se levantó a vender. ¿Qué va a vender? ¿Qué va a vender? Así mismo, ¿a qué va a vender? Lo fadois deish, lo iten Elohim kofro, dijo el rey David en el Salmos 49. La persona no puede comprarle la vida a Dios. No hay precio. Salió a vender a Central de Abastos. ¿Qué vas a vender? Desesperado, ¿a dónde fue con el rey Salomón? ¿Qué me hiciste por tu culpa? Y te dije que no te convenía saber el idioma de los animales. Qué bueno, ¿qué tiene que ver eso? Te voy a decir. Dice, si el primer día te hubiera pasado la desgracia de la gallina, tú hubieras hecho caparata bueno, tú hubieras reflexionado por qué me pasó esto, en algo estoy mal, tú hubieras corregido, reparaste el problema y adelante. Pero el primer día lo que te tapaste, la vendiste. Bueno, vaca, no vaca. Cuando Dios, había un jajá muy grande que dijo, así dice, una vez llegó un Ashir, un señor multimillonario, dice, yo sé que está escrito en la Torah, Hashem Morisho Mashir, que Dios puede empobrecer y enriquecer en un segundo, que yo sé, pero dice, la verdad, yo tengo fe y todo, yo no desconfío, pero mire, yo tengo propiedades en 10 países de Europa, y tengo seguros, y tengo seguro contra incendio y contra robo, y tengo seguro contra seguro, ¿qué quiere decir? Si quiebra la compañía de seguro, hay un seguro que respalda a la compañía de seguro, y tengo acá, dice, pueden quebrar todos los bancos en un minuto y los seguros también. Entonces, pues ¿cómo puede Dios quitarme a mí el dinero? Le dijo, ajá, tienes razón. Cuando Dios no puede quitarle el dinero a la persona porque está muy protegido, quita a la persona del dinero. Cuando ya ve que no hay forma de quitarle el dinero, quita a la persona del dinero. O quito el dinero de la persona o la persona del dinero. La que será es que se separe la persona del dinero. ¿Cómo? Por eso no es bueno estar muy asegurado, no es bueno. Algo hay que dejar siempre, hay que dejar algo que no esté asegurado, que si Dios se quiere cobrar, tenga de dónde cobrar. Aquí tienes un carro no asegurado, aquí tienes una cuenta no tan segura, que si a Dios quiere hacer una capará, que la haga ahí. No es bueno estar tan protegido. ¿Por qué? Porque todas las cosas que suceden en la vida son para beneficio de la persona. Cuando Hashem le manda un problema, la Gemara cuenta que había un jajam que se llamaba Rabuná. Este Rabuná, dice el Talmud de Merajot, toda su vida acumuló riqueza. ¿Cómo acumuló riqueza? En los tiempos antes que no había bancos, no había intereses, ¿cómo se acumulaban riquezas? Con vino. El vino cada año vale un 10% más. Es interés. Si yo pongo $100,000 en vino, el año que viene tengo 110,000. Entonces este rabino desde los 20 años iba acumulando vino. Y a los 40, 50 años ya tenía 400 barriles, que equivalían a mucho dinero.
Se retiró y dijo, me voy a dedicar toda mi vida a estudiar Torah y voy a vivir de ese capital que tengo. Cada año vendo 2, 3 barriles, lo que. Así, vino añejo muy caro. Dice la Gemara, Rabuna, Takifu, le arbame, Dane, Rabuna se le avinagraron. De repente, 400 barriles de vino. ¿Se imaginan cómo estaba el rabino? Angustiado, deprimido. Era un jajá muy grande, Rabuna. Vinieron sus alumnos a consolarlo. Y le dijeron, vieron que Jajam estaba triste, dijeron, Jajam, en vez de estar triste, ¿por qué no checa usted por qué le pasó eso? ¿Qué haram, qué pecado hizo usted? ¿Para qué pasó eso? Entonces Jajam le dijo, ¿qué acaso ustedes sospechan de mí? ¿Que yo hice alguna cosa mala? Le contestaron ellos, ¿acaso tú sospechas de Dios que va a hacer algo sin causa? Si tenemos que sospechar de usted o de Dios, ¿qué pedimos? Si aquí alguien está mal, o alguien se equivocó, o la persona o el creador, ¿quién es más probable que esté equivocado? La persona. Entonces preferimos creer que Dios no se equivocó y que hay una causa. Entonces él les dijo a ellos, ¿saben qué? Háganme ustedes un estudio. Háganme un estudio. Yo chequé todo y no encuentro nada, no encuentro algo que esté mal. Dichoso de nosotros si pudiéramos, sin checar encontramos todo abierto. Ayer una señora, hoy en la mañana una pelea, mañana un insulto, una maldición, te lo juro, todo el tiempo estamos pecando, sin darnos cuenta. ¿Ok? Pero este Jajito había checado y no encontró, no tenía una falla. En su vida se peleó con su suegra. No tuvo. Imagínense, nunca habló una señora, nunca, dijo, ¿qué? Le dijeron los alumnos, hay un empleado que tú tienes, se llama Aris. Aris quiere decir, Aris no en árabe, en hebreo, Aris con Ale. Aris quiere decir empleado comisionista. ¿Qué es comisionista? Él trabaja la tierra, trabaja el campo del patrón y se lleva un porcentaje de la producción. Algunos se llevan 20, otros se llevan 30. Él tiene un empleado que se lleva el 30% de la producción y el 70% se lo daba al patrón. Se acostumbraba así en el tiempo de antes. Y hay en el Talmud, hay reglamentos. A ver, presta la llave. Dame las llaves, hija, yo te lo saco. Tienes ese empleado y en la Gemara hay leyes, hay alajot, en qué cosas le corresponde al empleado porcentaje o no. Por ejemplo, la Gemara habla las ramas de la uva, no la uva misma, sino la rama del racimo de la uva, si le corresponde o no le corresponde. La Gemara dice que hay ciertas ramas que sí le corresponden. Y esas ramas, tú no le estás dando el porcentaje, es algo muy pequeño, no le estás dando el porcentaje correspondiente a tu empleado en las ramas del campo. Le dijo, ¿cuál empleado? ¿Este que tengo? Es un ratero, se lleva el 90%. Hace declaraciones falsas, le declara que hubo 100 kilos mientras que hubo 500. Ese ratero, a ese yo le estoy robando, a ese empleado ratero que tengo. Entonces le dijeron los alumnos, entonces es el dicho popular que dice, ladrón que roba ladrón, 10 años de perdón. Y la Torah no está de acuerdo con eso. La Torah dice, si el otro roba, tú no le puedes robar. Él va a rendir sus cuentas, tú tienes que rendir la tuya. Entonces Jajam recapacitó, aceptó, hizo cuentas los últimos 3 años, cuánto equivalían más o menos las ramas, y le liquidó a su empresa artista que corresponde tanto por las ramas de los 3 años. En la Gemara hay 2 versiones. Una versión dice que milagrosamente el vinagre se convirtió en vino, y hay otra versión que hubo escasez de vinagre en el mundo y subió el precio del vinagre al precio del vino, y lo pudo vender como precio del vino. 2 versiones. De todos modos, ¿qué hubiera pasado si hubieran traído a unos científicos que investigadores, peritos, que investiguen por qué se avinagró el vino? ¿Qué hubieran dicho? Que hubo humedad, que hubo calor, que vino un viento, un aire, el niño. ¿Okay? ¿Y es cierto o no es cierto? Pues sí es cierto. Hubo una ola de calor o de humedad que provocó. Es cierto, pero la pregunta es, le vamos a preguntar a los científicos, ¿y por qué hubo esa ola de calor? Pues por el niño. ¿Y por qué vino el niño? Por la niña. ¿Y por qué vino? Los científicos llegan a un punto donde le preguntan y dicen, pues eso ya lo sabemos, eso no es cosa. Ellos, ¿cuál es la idea de un científico? ¿Qué diferencia hay de una persona más inteligente a un menos inteligente? Tú le preguntas a un niño chiquito, en los tiempos de antes, ahora ya no se usa mucho, pero en los tiempos de antes que venía el lechero a repartir la leche a la casa.
Entonces, ¿quién nos da la leche? El lechero. Él dice, él no sabe qué es la vaca. Él ve el lechero trae la leche a la casa. ¿Ok? No, pero el lechero la trae de alguna parte. ¿De dónde la trae? El niño ya no tiene cabeza. El más inteligente dice, no, ¿de dónde la trajo? De la vaca. ¿Ok? El más inteligente dice, no, la vaca de dónde la sacó? Del pasto. Comió pasto y el pasto se convirtió. El más inteligente dice, ¿el pasto de dónde? Pues de la tierra con los minerales. Eso, ¿qué es científico? ¿Qué es ciencia? Ciencia es investigar las causas de las cosas. ¿Ok? Hay un lugar donde los científicos llegan y ya no saben. Le preguntas, ¿y por qué esto? Ya, pues ahí ya no sé. El más inteligente, el que tiene Torah y tiene fe, sabe llegar a la causa de las causas. ¿Por qué tocó que justo pasó una ola caliente por los vinos y se avinagraron? ¿Por qué? Porque tienes una deuda con tu empleado. ¿Por qué te tocó que el queso que fuiste a comprar justo era el queso había 10 y justo el tuyo te tocó el descompuesto? ¿Por qué? Porque tú tienes que mejorar más en tu kosher. Y porque el Yehudí sabe encontrar la causa de las causas. En el tiempo del Mashiach va a haber esa deficiencia en la conducta de la gente, que en vez de buscar la raíz del problema, la gente va al problema. Y siempre buscan, hoy estaban hablando secuestraron, ¿quién fue este que lo había mandado? Si son israelíes, si son estos. Fue esto, no fue ni Mengano ni fulano. Vino de arriba. Vino de arriba, es una señal. Vino de arriba. Las cosas no suceden. Hace 3 meses, a esta misma persona que la asaltaron, de repente un día llegó a su casa, se le cayó el techo de la casa. La losa de la casa se cayó todo. No el techo, sino el yeso. Pero completo. Y si a mí no hubiera algún niño ahí, lo hablen. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron expertos todo, se cambiaron de casa, van a remodelar toda la casa. Hace 2 semanas lo asaltaron con la moto y le robaron una cantidad muy fuerte de dinero. ¿Qué hizo? Fue con el seguro, le pagó el asalto. ¿Me entendieron? El punto es que la persona tiene que buscar la causa. La persona no tiene que, es lo que dijimos, el que tiene miedo de uno, no tiene, los problemas se resuelven ahí arriba. Los problemas se resuelven ahí arriba. Nunca me voy a olvidar una experiencia que tuve hace unos años aquí en México, que tiene como 14 años, cuando apenas llegaba el primero que estaba aquí. Yo había tenido, cuando me fui, Yani, de luna de miel a Argentina, Yani, fui a la boda de mi hermana, y me fui 2 días a Bariloche. ¿Saben qué es Bariloche? Lugar de nieve. Fuimos. De regreso tuvimos un vuelo pesadísimo. Duro, feo. Aquí hay alguien que viajaba con nosotros también en ese vuelo. No, pero en otro avión, pero también en la misma hora, y también había una tormenta. Era algo tremendo. Avión chiquito de 40, 50 pasajeros. ¿Ok? Y el avión se movía. Cuando el piloto, cuando entra en una tempestad, en una turbulencia, lo que tiene que hacer es irse o por encima o por abajo. Cuando trataba de irse para arriba, el avión se le hacía así. Cuando se quería ir para abajo, se le hacía así. Así estábamos. 1 hora y media volando y no servía nada. No había servicio, mudo, no había nada. Después de 1 hora y media, yo, se imaginan, estaba llorando, dije Tefilat Adé, dije Vidul, Ana, había hablado unas monjas también ya confesando. Sí, de veras, ya, yo estaba chille, como en Baruch Hashem me tocó sentarme, no había lugar al lado de mi esposa porque nos metimos de colados en ese vuelo, no teníamos reservación, entonces uno adelante, uno atrás, y ya no me veía llorar, dije que no me vea, pero yo no paraba de llorar todo el vuelo. Pero bueno, ya está, algo espantoso. Cuando llegué a Buenos Aires, dije no quiero nada, me voy al CNIS directo, me quiero quedar a dormir en el CNIS, no quiero, así estaba yo desesperado, ya me imaginaba lo peor. Está bien, después me tenía que volar de Buenos Aires a Israel para ir a radicarme ahí. Me tocó, era vía Suiza, el boleto era con una noche en Suiza, pagado el hotel Jacito del Hilton, el Hilton de Suiza, de los mejores hoteles del aeropuerto, y una noche pagada por la línea aérea, y nos tocó un jumbo que viajaba de Buenos Aires a Suiza, vuelo directo, el avión casi vacío. ¿Ok? No se sintió el vuelo. Entras y no todo parece que estás en un salón de fiestas. Cuando entras, en un lugar de 500 asientos, no te sientes que estás en un avión, sientes que estás en un salón. Y a la quefa me acostaba, ni un movimiento, tiene sistemas hidráulicos para que no se sientan los movimientos. Viajé a la quefa, algo fuera de lo normal. Entonces ya yo cuando llegué a Israel dije, ya vi, si uno quiere viajar, tiene que viajar en jumbos. Después de 3 años, cuando me tocó venirme a México, pedí jumbo. Tel Aviv, Nueva York, jumbo, el tiene jumbos. Y Nueva York, México también en ese tiempo había aviones grandes, así anchos, de 2 pasillos.
yo viajo en los aviones, el vuelo no se siente casi, ¿sabe? Llegué aquí a México y después de 1 o 2 meses tenía que volver a viajar a Argentina para otra boda de otro familiar, mi hermano, no me acuerdo. Lo que pasa es que los boletos de avión normal costaban $1,200, avión de Aerolíneas Argentinas, los que tenían Jumbo, y había compañías medias Ecuatoriana, Aeroperú, que ellos vendían a 600, a la mitad de precio, pero eran aviones chicos, con escala en Lima, y otro era vuelo directo. Entonces yo, como era una breve que vivía con sueldo, para mí eran, $600 era importante el ahorro. Entonces, y el boleto se compraba desde Argentina, me mandaban. Entonces mi mamá me dijo, ya, te voy a mandar de Aeroperú, te mando el boleto, me lo mandó por vía Aeroperú. El vuelo salía a las 8 o 9 de la noche de aquí de México, a las 7 me dio calentura, 40 grados. Así que a las 5 o 6 de la tarde calentura estaba volando de fiebre. Le hablé al doctor, prohibido viajar. Se puede viajar con 40 grados de calentura. Perdón. A las 11 de la noche se me quitó la calentura. No era la sugestión. La sugestión de que voy a viajar en un avión pequeño me trajo la calentura. Ya, 11 de la noche le hablo a mi mamá, ya no vayan al aeropuerto por mí porque no, me sentí mal, me entré. ¿Y no vas a venir a la boda? La única alternativa es Aerolíneas Argentinas, el Jumbo que sale mañana, que cuesta 1,200. ¿Qué se puede hacer? Cuando no hay alternativa, dice el Aegreas lo Yeguné. ¿Ok? Cuando no hay alternativa, ya. Llego al otro día a las 5 de la tarde a mi Jumbo, y para colmo de los mejores, como se dice, había un amigo mío que tenía amistad con los de Aerolíneas de Kitsur, me hizo viajar en primera clase, en el piso de arriba. Vacío el avión, en primera clase, un Jumbo, un vuelo de 8 horas. ¿Qué les digo? Me puse el tefilín ahí, yo estaba en Gan Eden sobre la tierra. Ni sentí el vuelo, algo, no les puedo contar qué bonito vuelo. ¿Okay? Llegué allá, la boda, Sheba Berajot, todo muy bonito, y yo con mi Jumbo internamente iba con la bandera de mi Jumbo. Ya, la persona tiene que viajar en Jumbo, para eso Dios los creó, para que uno viaje en ellos y que no tenga miedo, ¿ok? De regreso, llego al aeropuerto con mi papá y mi hermano, me acompañaron al aeropuerto, y le digo, era la tarde, digo, cómprame La Quinta, es un periódico, y cómprame para leer algo en el avión, noticias o algo. Me dice, vale, me dice, después. Pasamos a otro puesto de periódicos después, como que me evadía, después de repente pasamos por un puesto, estaba grande, el periódico, última noticia de las 5 de la tarde, cayó un Jumbo en Japón, 545 muertos, no hay sobrevivientes. Yo estoy a punto de hacer el cheque. ¿Qué hago? Se me desmoronó, se me vino el mundo encima. ¿Qué hago? Pues no viajo. Me voy en carro a México. A ver cómo me voy en barco, no sé. No viajo. Así me puse porque era reciente, era la última noticia. Había pasado en la mañana y en las noticias de la tarde. Ahora entendí por qué no me quería comprar mi papá el periódico. Antes de subir a un vuelo, ver así la primera plana. 545 muertos, no hay sobrevivientes. Yo no sabía qué hacer. Cuando llegamos ya al lugar donde hay que hacer el cheque, dije, no viajo. Dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Pues no viajo. Ya, cerco, no viajo. No despacho las maletas, no viajo. Entonces yo ya estaba decidido a no viajar. Dije, a ver cómo me voy a... Entonces, mi hermano, Shefie, me dio un argumento y con eso me desarmó. Dijo, ¿qué? ¿Tienes miedo de subir al avión? No viajes. Pero tampoco regreses a la casa. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que hay más accidentes en carreteras que en el aire. Entonces, ¿qué vas a vivir en el aeropuerto? Dije a la Boreolán, Caparata Bonor, Ura Jome Japera Bon, hice Vitul. Mi maestro siempre decía que antes subía al avión hacia Japete Abiti Pashati, y despaché las maletas. Tiene razón. Y ustedes se imaginan qué vuelo tuve. Qué vuelo era de nocturno. Pesadillas. Me imaginaba que el avión se caía y se levantaba otra vez y que rebotaba con la calle, que estaban en Reforma, el avión aterrizando. Así me imaginaba cada cosa, cada disparate. El peor vuelo de mi vida fue esa regresada con mi Jumbo. Claro, porque tenía
Sí, no estaba pasando nada, pero yo en mi mente el avión ya estaba cayendo y levantándose otra vez. Rebotaba contra el piso y se levantaba otra vez. Así, cosas espantosas. Pero ¿cuál fue el mensaje que aprendí? Valió la pena toda esta historia para aprender este mensaje. Te tiene que pasar algo. Te va a pasar arriba o abajo. ¿De quién te quieres escapar? Te vas a escapar, no subes al avión, te vas a la casa, te puede pasar. Si te tiene que pasar algo, te vas a la carretera. ¿En qué? ¿De quién? Las cosas vienen de arriba, no vienen. El mundo no lo maneja la casualidad y Mister Naturaleza. Y Mister Accidente. No hay un Dios que maneja el mundo y que decide las cosas. Aquí en México cayó en Toluca un avión, ¿se acuerdan? Cayó en Toluca un avión lleno de caballos. ¿A los caballos qué les pasó? Nada, abajo murieron 30 personas. ¿Quién está más seguro? ¿Los caballos en el avión o las personas en la tierra? No, es que no hay forma de zafarse. Nunca me voy a olvidar otra experiencia que tuve también aquí en México, en Guerión, cuando fue el temblor del... ¿Qué año? El 5 de septiembre. El primero fue muy duro, el del jueves, pero no, el espanto no fue tan grave porque no sabíamos las consecuencias. Estábamos en Celijot, ahí en el Colel, y salimos afuera, dijimos, esto ya pasó. Después cuando se vieron caminar los estragos que provocó, cuando fue el segundo viernes en la noche, ahí ese fue, estábamos en el CNI, yo lloraba. Estaba con hepatitis, no se podía mover de la cama, se bajó 6 pisos en la escalera, era algo impresionante. Entonces ahí cuando crucé ahí en la vía del tren, ahí en Horacio y Vázquez de Mella, una señora que estaba cargando a su bebé me pregunta, Rabino, yo soy Shomer Shabbat, ¿se puede que me vaya ahora al aeropuerto? Ya, de la desesperación, se quería ir ya del país. ¿Se puede que me vaya ahora al aeropuerto? ¿Me quiero ir ahorita ya ni para esa misma noche? No, ella se quería ir esa misma noche, ahorita. Y se quiere ir ahorita, era Shabbat, y en esa noche. ¿Me puedo ir ahorita al aeropuerto? Yo le contesté así. Le dije, si en el avión está más segura, váyase. ¿Qué quiere decir? La persona tiene que saber, no hay escapatoria de Dios. Te escapas por acá, te agarran por allá, te escapas. Si tú tratas de tapar los agujeros aquí abajo, y maldita la higiene, y maldito el país, y insultas acá y despides acá, el problema te sale por otro lado. Es increíble, hay gente, una vez me dijo un señor, dice, estoy desesperado, ¿por qué? De repente se fueron todas juntas las 4 y giren. ¿Por qué tenía 4? Porque se va una. ¿Para qué uno tiene 4? Dice, yo no puedo soportar eso que dice. Se va una hasta la otra, se va la otra hasta la otra. Un día se le ponen las 4. ¿Sí? ¿De quién te quieres escapar? Cuando el problema es tuyo. Cada problema que le suceda a la persona, Rabotai, la persona que tiene miedo a las cosas, tiene miles de miedos. Miedo de enfermedades, miedo de doctores, miedo de asaltos, miedo de robos, miedo de incendios, miedo de problemas de salud, miedo de mi marido, miedo del poli, miedo del director de la escuela, del maestro, de la maestra, de miles de miedos. La persona que sabe el secreto de cambiar todo es... Yo tengo una frase, yo creo que es ultra verdad. No existe una persona en el mundo que no tenga miedo, no existe. La diferencia es cuántos miedos tiene. ¿Miles o uno? Entonces no hay un tema de tener miedo o no tener miedo. El tema es cuántos miedos tienes. ¿Tienes miedo de los problemas o tienes miedo del que manda los problemas? Eso es, una vez escuché una cosa muy bonita. Así decían, todo el mundo le tenía miedo a Napoleón en su tiempo. Todo el mundo le tenía miedo a Napoleón. Y Napoleón le tenía miedo a su esposa. Y su esposa le tenía miedo a un ratón. Entonces quiere decir que todo el mundo le tiene miedo a un ratón. ¿Ok? Si la persona tiene miedo de las personas o de las cosas, acaba al final teniendo miedo de ratones también. Porque es de Napoleón, Napoleón es su esposa. ¿Ok? La persona que sabe nada ni nadie en el mundo me puede dañar, nada ni nadie me puede perjudicar sin autorización celestial, esa persona camina seguro. Por eso dijo el rey Salomón, Ashrei Adam, dichosa la persona que camina con miedo. ¿Por qué dichosa? Porque es un miedo que no crea. Escuchen cuál es la psicología de esto. El miedo de los problemas genera impotencia. Porque tú dices, ¿y qué se puede hacer? Si me caen 20 tipos a asaltarme, ¿qué voy a hacer? Nada. Y si se me incendia la casa, ¿qué voy a hacer? Pues nada. Y si me da esto, ¿qué voy a hacer? Pues nada. Esa impotencia genera angustia. Pero cuando la persona dice, yo no tengo miedo a nadie, nada más al que manda los problemas,
puedo hacer algo, le puedo rezar, le puedo pedir, puedo darte de acá, puedo hacer mitzvot, puedo hacer cosas que me protejan. Entonces no me siento impotente. Tenemos que saber, Rabotay, la persona que está relacionada con Dios no tiene miedos. ¿Por qué? Porque Hashem no existe un problema que no pueda resolver. No existe. No existe. Hay un dicho que dice, todo tiene solución menos. Es el dicho de Goyim. Los Yehudim decimos, todo tiene solución, incluso la muerte. Nosotros somos los únicos que gritamos todo el tiempo, también la muerte tiene solución. La resurrección, cuando venga el Mashiach, todos los muertos se van a levantar, abuelito, el bisabuelo y el tío. No hay algo que no tenga solución, no existe algo que no tenga solución. Entonces, si tú estás pegado a él, me dijo un alumno hace unas semanas, di esta conferencia en el martes en las parejas, uno de los alumnos me dijo algo precioso, precioso. Dice, usted nos está enseñando que el miedo atrae. El miedo atrae, ¿no? Por eso no hay que tener miedo a las cosas. Y entonces podemos entender así. El que tiene miedo de una enfermedad atrae la enfermedad. Miedo de asalto atrae asalto. Miedo de incendio atrae. Miedo de Dios atrae a Dios. Precioso. El miedo es un magnético, es un imán. ¿Ok? Si tú le tienes miedo a lo que le tengas miedo, lo atraes. Si todo tu temor es al Creador, lo tienes contigo. ¿Qué dijo el rey Salomón? David Amelech. Ganquieles de Getzalmade, lo irá que aunque esté yo en la peor de las situaciones, no temeré si tú estás conmigo. Estás conmigo, no temo. Hay un libro que se llama Nefesh HaChaim, escrito por Rav Chaim Volozhin. Él escribe en el libro, donde habla de la fe en Dios, en el segundo capítulo escribe así. Y te voy a decir algo seguro, 100% infalible. Si una persona le está en un peligro, lo vienen a hacer un daño, un asalto o algo, y él en ese momento se concentra en un pensamiento, hace todo eso, ¿de qué? Que nadie me puede hacer daño si Dios no lo autoriza. Este que está enfrente con la pistola no me puede hacer nada. Si Dios no autoriza, no me puede hacer nada. Pero lo piensa al 100%, con la seguridad absoluta. Es imposible que le pueda pasar algo. Así dice el trae pruebas. La persona piensa, en od ni levadón, no hay algo en el mundo fuera de Dios. No hay nada. Este es un palo que me está mandando Dios. Y ahora si Dios quiere me lo quita y desaparece. Dice, no le puede pasar nada. Un alumno de él, se llamaba el Rav de Brisk, tuvo una vez una experiencia en la guerra mundial con un comandante nazi que lo agarró en el tren y le iba a hacer daño, lo iba a matar, le iba a disparar algo, y él se acordó de esta receta del maestro, dice que cerró los ojos y no pensó nada más que en lo que dijo el jajam. Dice, él no sabe cómo, el tipo desapareció, él al final se encontró en la estación del tren, y no le pasó nada. Es algo impresionante, algo impresionante. Ahí cuentan también, esto es una historia verídica, está contada en Shulchan Aruch, que una persona lo agarraron asaltantes de noche en un viaje de bosques, de selva, lo agarraron asaltantes y le dijeron, dinos tu último deseo, porque te vamos a quitar todo y la vida también. Y tu último deseo, dijo, mi último deseo es decir Birkat Levana. La bendición de la luna, del 7 al 15 se dice la verajá de la luna, y él estaba en esas fechas y él no había dicho el Catalán, quiero decir Catalán antes de morir. Dice que cerró los ojos, su última Birkat Levaná del año, y en esa Birkat Levaná hay una parte, se imagina con qué cabaná la dijo, hay una parte donde dice que Shel Shanah Merakdin Kenegdich, así como nosotros brincamos a ti luna y no te podemos tocar, aunque queramos hacer, y si te llegamos a tocar no te podemos afectar ni hacer ningún daño, también todas las personas que quieran brincar para hacernos daño, que no nos puedan ni tocar, y si nos tocan que no nos puedan hacer daño. Así decimos, que no dejen ninguna impresión en nosotros. Todo el que quiera, así como nosotros no podemos dejar ninguna huella en la luna, que ellos no dejen huella en nosotros. Dice que en ese momento lo dijo con tanta cabana, dice que vino un viento, en ese momento lo alzó, y cuando terminó el Catalana, los ojos estaban en su casa. Okay, porque ahí sale que el Levaná es segura para protección. Es muy importante los nombres que digan el Levaná del 7 al 15 de cada mes. De todos modos, ¿qué es lo que quiero llegar? La persona tiene que buscar resolver los problemas, no aquí abajo. Aquí abajo es tapar agujeros, ahí arriba es resolverlos de raíz. Si resuelves de raíz, no se abre otro agujero. Si tapas el agujero, mañana se abre otro. Hay una Gemara que dice, con esto vamos a terminar. La Gemara dice así: Aomer Masejet Pesachim Daf Tet Amud Aleph. Aomer Sela Zol Itzdaka Almenat Sheichye Beni. Una persona dice, pongo esta moneda en Tzedakah con la condición que se cure mi hijo. ¿Cómo califican ustedes a esa persona que le pone condiciones a Dios? ¿Cuánto le ponen? Del 1 al 10, ¿cuánto lo califican?
Digo del 1 al 10 porque en Caracas estuve y les dije, si ustedes me hacen caso, sus hijos van a tener puros 10. Y ahí 10, 5, ahí la calificación es hasta 20. Entonces todos no entendían qué quería decir. No queremos 10 para nuestros hijos. Aquí del 1 al 10, ¿ok? Del 1 al 10, ¿cómo califican a una persona que dice, pongo esta moneda con la condición que se cure mi hijo? ¿Ah? Mal, 0, máximo 1, 3. La Gemara dice, aquella persona que dice, pongo esta moneda entre acá con la condición que se cure mi hijo, haré de tzadik gamur. Tzadik gamur. ¿Saben qué es gamur? Hay tzadik. Tzadik es bueno. Tzadik es 10. ¿Y saben qué es gamur? ¿Cómo se sobresaliente? Tzadik gamur, yani, más que tzadik. Tzadik gamur. Absoluto tzadik. La calificación máxima le da el Talmud. Aquella persona que dice, pongo esta moneda entre acá para que se cure mi hijo, para que esté sano mi hijo, para que mi marido vaya a trabajo bien y que regrese bien. 10. Máxima calificación. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo hacer las cosas por interés? Es comercializar con Dios, es chantaje, es esto. Escuchen esto, Robota, escuchen esto, Robota. ¿Cuál es la filosofía de esto? Ustedes imagínense este panorama. Imagínense una señora se levanta a las 2 de la mañana, su hijo está llorando, su hijo de 2 años lo trae, le mide la temperatura 39, 40 de temperatura. ¿Ok? Y le duele el oído, y le duele la garganta, y le duele todo. La mamá desesperada, despertó a la muchacha también, para que la ayude, no sé qué, está la muchacha, y viene la mamá y dice, por favor, ve rápido ahí, tráeme la cajita rápido que está ahí, la ocupa, tráeme esa cajita que está ahí, y tráeme mi bolsa, agarra su bolsa y saca una moneda y pone ahí. Y dice, ¿qué está haciendo señora brujería? Dice, en vez de hablarle al doctor, tráeme la cajita. ¿Qué es eso? Se vuelve loca la muchacha, ¿verdad? Dice, está loca, se trastornó la señora. En vez de marcar al doctor, tráeme la cajita. Moray Brabotay, la mujer que hace esto es porque en ese momento escuchen qué está diciendo. Yo reconozco que esa enfermedad viene de allá arriba, ¿ok? Y yo sé cuando pongo monedita acá, la monedita llega hasta allá arriba. Entonces yo mejor voy a resolver el problema desde arriba. Está relacionando entre el creador y la tierra. Cuando la persona le habla al doctor, está resolviendo el problema aquí abajo. Cuando la persona va y busca la cajita, está reconociendo, está demostrando que él reconoce que el mundo no se maneja aquí abajo, que las cosas vienen de arriba y se resuelven desde arriba. Claro que después va a hablar al doctor, porque no estamos en el nivel. El Ramban Nachmanides dice, mal de Rofim Bebetas de Hashem. ¿Qué tienen que hacer doctores en casas de gente servidora de Dios? Gente que sirve a Dios. Hay un dicho que dice, casa que entra el sol, no está el doctor, ¿quién es el sol? Borolán. Una casa donde está Dios no tiene lo que hacer el doctor. Así dice el Jafet Haim, crió 11 hijos. En su vida metió un doctor a su casa. Cuando había un problema, hablaba a consultar cuánto cuesta la consulta y la medicina, agarraba el dinero, lo ponía entre acá, y a las 2-3 horas hacía efecto la aspirina. Esa era la aspirina. La aspirina la mandaba para arriba, el calmante resolvía la infección de ahí arriba, no aquí abajo. Aquí abajo, ok. Nosotros no estamos en ese nivel, nosotros tenemos que tomar medicina y tenemos que todo, pero yo educo a mis hijos antes de tomar, así dice el mismo libro que les dije antes, me dice la persona cuando toma una medicina y se cura, ¿qué tiene que pensar? ¿Que la medicina lo curó? ¿No? No es cierto, la medicina lo curó. Es decir, no puede, hay que ser realista, la medicina lo curó. Usted tiene que saber que la medicina lo cura. Pero él tiene que saber que esas facultades que tiene esa medicina para curar están sujetas a la palabra de Dios. Y Dios puede hacer que esa misma medicina no cure y que enferme más, si Él quiere. Entonces, si esa medicina te curó, es la voluntad de Dios que quiso que esa facultad que tiene que te cure, porque si Él no quisiera, podías tomarte 10 y no te curas. Eso es lo que pasa. Todo el tiempo relacionar todo con arriba. Eso es Moray Brabotay. Ese es el mensaje del miedo. Ese es el mensaje que nos enseña la perashá de la semana. Para mí es el más poderoso. Cuando los hermanos de Yosef llegan y Yosef les dice, yo soy Yosef, vuestro hermano, que me vendieron ustedes a Egipto. Y los hermanos se quedaron así. No puede ser. ¿Cómo llegó? Llegó a lo máximo. Y los hermanos estaban preocupados, estaban nerviosos, estaban mareados, no sabían. Y Yosef les hizo un tratamiento psicológico. Lean ahí la perashá, la tienen en español. Un tratamiento, si presten a uno de ellos, para ver en qué página está. Les dice Yosef a sus hermanos, queridos hermanos, yo soy Yosef, que ustedes me vendieron a Egipto, en la página 700, ahí empieza. Beata al teachebu, y ahora no se aflijan,
de Ali Harbenejem, y no se enojen porque me jartemoti, porque me vendieron, porque Dios me mandó aquí para mantenerlos a ustedes, porque ya hay 2 años de hambre y faltan otros 5, y Dios me mandó aquí para que yo pueda mantenerlos a ustedes y que no se mueran de hambre. Beatal, dice Yosef en la página 702, y ahora, lo atem shelachtem otiena. Beatal, y ahora, lo atem, ustedes no me mandaron a mí aquí a Egipto, aquí a Elohim, Dios es el que me mandó. Baisimeni Leab, y me puso como jefe al faraón, Radón, Maru. Si ustedes ven aquí después también en la Perashá Vayhi, la última Perashá que ya estoy traduciendo para la semana que entra, también ahí al final cuando murió Jacob, los hermanos se preocuparon que Yosef se va a vengar de ellos. Y Yosef les dijo, ¿cómo puedo vengar de ustedes? Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo pensó para bien. Al final, ¿qué quiere decir? Yosef Atzadik era para que esté traumado. Sus hermanos lo venden, lo traicionan, lo echan a un pozo lleno de alacranes y víboras. Después le hacen el favor de venderlos por 20 pares de zapatos, como dice la Torah. ¿Ok? Y llega a Sedishir y tiene prueba con la esposa de su amo. Pasa la prueba y llega a la cárcel 12 años. ¿Saben qué? Es para tiene que acabar. Hoy en día acabaría en el manicomio. Una persona así. Nada más del trauma. No solamente que no acaba el manicomio, lúcido, inspirado, alegre. Cuando ve a dos reos en el reclusorio que estaban tristes, dice, ¿por qué están tristes? ¿Cómo? Porque estamos en la cárcel. No, aquí no acepto a nadie triste. Todos tienen que estar, es que soñamos un sueño. Le interpretó el sueño. Luego llegó con el faraón, con toda la inspiración de la seguridad del mundo, y le dio consejos al faraón, y llegó. Yosef sabía que el mundo no lo manejan sus hermanos. Hay un Dios en el mundo. Él es el que maneja el mundo. Cuando la persona sabe eso, no puede haber odio, no puede haber rencor. Dice la Torah, escuchen esto impresionante. Toda la vida de Yosef en Egipto, los 17 años que vivió con su papá, jamás se sentó a comer a solas con su papá. Invitaba siempre a sus hermanos también. ¿Por qué? Para que los hermanos no sospechen que él está contando al padre cómo fue. El padre nunca supo la verdad. Para que ellos no crean, seguro, ahora yo se me aprovechaba para contarle, siempre que estaba el coñaco era al lado de algún hermano. Después que falleció Jacob, ya Yosef no vio la necesidad de invitar a los hermanos, por eso ellos pensaron que ahora se va a vengar de ellos. Y era al revés. El tzidkut de Yosef, la benevolencia de Yosef es cómo hacer que sus hermanos no se sientan mal de pensar de que él le va a contar al padre. ¿Qué hermanos? Esos que lo traicionaron, esos que lo quisieron matar, esos que le hicieron el favor de venderlo de esclavo, que por ellos él estuvo 2 años en la cárcel. De esos hermanos se tiene que cuidarse, que no se sientan mal. Ese es Yosef. ¿Por qué? Yosef sabe que mis hermanos no me hicieron nada. Dios, no hay otra cosa. No hay nada en el mundo, las cosas se resuelven de arriba. Si nosotros salimos con este mensaje, no hay miedo de aviones, no hay miedo de asaltos, no hay miedo de secuestros, no hay incendios, no hay gires, no hay nada. Hay una sola cosa, el Creador. Y cada problema que te llega, mándalo para allá arriba, busca dónde está la falla, cómo lo puedo resolver. Voy a terminar con una historia pequeña y ya, hace 6 meses, un poco más, 8 meses, llegó aquí una persona joven, un señor como de 30 y pico de años, son 5 hermanos que trabajan en el negocio, que les cayó una auditoría de Hacienda, no una, 6 auditorías personales y del negocio. A su mamá también, porque hay parte del negocio a nombre de su mamá. Algo que si llega a proceder, Barminan, que todo el trabajo de mi vida se va abajo, nos quedamos en la calle y quizá en la cárcel. Durísimo, durísimo, durísimo. Y si venimos con usted, porque escuchamos la conferencia del palo y el perro, y no queremos agarrarnos del palo, queremos ver quién manda el palo y por qué lo manda. A eso venimos. Usted es el doctor y díganos dónde. Entonces dije, bueno, los voy a ayudar. Le dije, ¿cómo van ustedes? Cuando es problemas financieros se busca en cosas financieras. ¿Cómo van ustedes con el diezmo? Le dije, nosotros retiramos del negocio 300,000 pesos al mes entre todos los hermanos para vivir y damos 30,000 pesos mensuales. Entonces está muy bien. Por ahí no está el problema. Pero lo que pasa es que tenemos una cuenta de ahorro en Suiza de $600,000, que esa nunca la diezmamos. Porque en ese tiempo no éramos religiosos y no sabíamos que había que diezmar. Y ahí está el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Le dije, miren, yo no les puedo garantizar y asegurar nada, pero lo correcto es que diezmen. Pero como les cuesta trabajo hacerlo de un jalón, que abran otra cuenta de $70,000. Y digan, esta cuenta es de Dios, no es mía. Y poco a poco lo van dando conforme va a haber una oportunidad para una viuda, para un esto, para casos, casar a una huérfana, para un CNIS que van a construir, lo que se les antoje. Pero ténganlo en una cuenta aparte y digan, ya no es nuestro. ¿Ok? Ok, me hicieron caso, abrieron la cuenta ahí en Suiza.
Me dijeron, Jajam, conste. Le dije, nada de conste. Yo no garantizo nada, yo no soy profeta, yo no soy nada. ¿Ok? Pero eso es lo que deben de hacer. Después Hashem va a ayudar, Hashem y Azor que... Me dice, pero ¿verdad, Jajam, que no podemos gastar un peso más de lo que nos toca? Le dije, eso sí se lo garantizo. Que si ustedes tendrían el decreto de gastar 600,000 pesos en mordidas, al dar el diezmo se les reduce. Si tienen que pagar 1,000,000, se les reduce y van a pagar 400. Eso estoy seguro 1,000 por 1,000. Bueno, y así venían con mucho entusiasmo. Cada día me traían $10,000 para poner en la cuenta y pusieron la cuenta. Y poco a poco me decían, Jajam, pero por favor repártelo, hay que dar a la gente. Y llegaba un Jajam con ellos, vayan con Jajam Shaul, les va a dar un cheque de $1,000. De Kitsur, ¿cómo terminó la cosa? Primero que todo, un día llegó, él era el más peligroso, que vino a la comida que manejaba las chequeras, y en el banco estaba el nombre de él la cuenta bancaria. ¿Ok? Lograron borrar retroactivamente de las computadoras del banco el nombre del titular de la cuenta. No existe. No hubo la historia 2. Ese es el primer punto. Igual el problema seguía. La ley de auditoría es que después de 6 meses, si no procede, se cancela la demanda. Hay que revalidar. Cada 6 meses hay que revalidar. No se puede tener una persona de 3 años. Hay que revalidar. Entonces, ¿qué pasó? Era el 16 de septiembre, tocó jueves, feriado. Era puente jueves, viernes, era día laborable, pero era puente. Era auditor, tenía que venir a revalidar. Pero como era puente, se fue a Acapulco, no se fue, no vino. El domingo llegó el lunes era Kipur. Llegó el lunes a la negocio cerrado por fiesta. Entonces le quedaba un día más, el otro día el martes. El martes le habla por teléfono el auditor, al Goya, y le dice, ya voy para allá, por favor, estén ahí porque necesito hacerle firmar la revalidación, no sé qué. Le hablaron al abogado, le dijo, cierren el negocio y váyanse. Cerraron a las 10 de la mañana, cerraron y dejaron el cartel cerrado por fiestas. Viene Sukkot. Y por Sukkot cerrado por fiestas. Llega el tipo desesperado. ¿Dónde está el señor? Dice, no está de fiesta. Pero usted, el portero, deme la dirección de su casa. Tengo que hacer que él me firme la revelación, si no vence. Dice, yo no tengo la dirección de su casa, no tengo datos personales, no. ¿Cómo? De Quito se volvió loco, el tipo fue de acá para allá, no dio con el lugar, al otro día caducó la demanda. ¿Cuánto les costó? 50,000 pesos del abogado, gastos de abogado. Ni siquiera mordida tuvieron que dar. ¿Ok? Eso es cuando la persona entiende que los problemas vienen de arriba. Cuando la persona entiende. El otro día me levanté en la mañana, mi esposa me dice, por favor pide por mi hija, tenía ya 3 semanas de calentura y no se curaba. Por favor pide por ella, reza por ella porque ya estoy preocupada. ¿Ok? Trabajé, recé, abrió el CFRC, después en la tarde, dice, por favor sigue pidiendo porque yo creo que el resto de la mañana sirvió y Baruch Hashem le bajó y todo. Le dije, el resto no sirvió. El hecho que tú llegaste a la conclusión que hay que acudir ahí arriba, eso resolvió el problema. Cuando la persona ya llega que el problema viene de ahí, no de acá, así se resuelven los problemas, relacionándolos. Así es Baraj y Azor, que todos nosotros nunca tengamos problemas, pero cuando llegan, saber que ahí arriba se manejan las cosas. De ahí vienen y ahí se resuelven. Si lo resuelves de raíz, ya no se vuelve a destapar otro agujero. Ya se resolvió. Hashem Baraj y Azor, que todos nosotros podamos ir con fe en Hashem, con seguridad. Shiviti Hashem benedictami, siempre ver a Dios presente delante de nosotros, y con eso vamos a estar alegres y felices siempre. Amén. Rabotay, vamos a empezar esta conferencia de Hashem 6:30 por el motivo de Mijay Arvit, que está terminando a esa hora. Pues para que no hubo gente que llegó muy temprano, la hora oficial de la charla es 6:30 a 7:30. ¿Okay? Los libritos que están de la perashá de la semana son para llevárselos a sus casas. ¿No de estos? No hay en la oficina. No. Estos libritos son gratuitos para llevárselos a la casa para preparar la perashá de la semana y estudiarla en Shabbat. No, esa una manera ¿no viste tirar? Ya me lo voy a decir a ver. Yo
de repente no está por acá. Claro. No me salía la guía de memoria. No me salía la guía de memoria. A ver. No. Es lo mismo, tía. No, por eso te viniste para acá. A lo mejor para que hoy me encanta escuchar esa. Y es que como tú libras a menos que después diga pero por mí no, yo he tratado más ¿tienes sueños malos? ¿Sueños raros? La Gemara dice que lo mejor que hay es soñar mal, soñar feo. Si le tenía que pasar a uno en vivo, le pasó un sueño. Pero igual es malo. Pido a Dios todo lo malo para que no sueñe, todo lo bueno en vivo. Y aunque tú digo cosas que dicen que no son buenas, con lo malo es malo. Con lo malo es duerme, digo que sueña con mi ya no sé si fue por eso. Yo soy muy cada Shabbat se espera o cuando vaya a su marido va y tiene no tiene que ir ella. Una vez a la semana después ir al centro y mi hora de familia es en el Sidur están con ética y tal. Hay un Sidur de Shabbat. ¿El de hoy? Ahí está. Ok, ya lo sé. Gracias. Bueno. Sí, ya está. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya está lista? Hasta luego, Es una de Arlet. ¿A qué hora y esta pregunta la trae el Ramban. Sí, el Ramban es para Israel. Hay dos respuestas. Una, porque usted sabía que tiene que cumplir sus sueños. Y hasta que no se cumplan sus sueños, no va a acabar esta aventura. Que se tiene que acostumbrar a Israel, como lo había soñado. Por eso él esperó que cumplan los sueños. Y tenía que estar seguro de que cumplan los sueños. Segundo, porque él tenía miedo que sus hermanos con no, ya es mucha cosa. No, ya es mucha. Usted la idea, no saben dar bien tenía una cita el lunes y se la cancelaron. ¿A qué hora? Me dijo, ya que le iba a hablar. Yo le iba a hablar con usted. Yo le dije de las 8 horas que ¿quién lo puede tirar? Mañana, ¿qué horas puedo pasar? Ok, ¿a mediodía quieres? Él quiere media, 2. ¿A qué hora se queda? Yo tengo disponible 2:30. Cuarto para las 6. Nada más en media hora lo hacemos porque tengo compromiso a las 3:30. A las 3. Sí, no antes que se pueda, entre 2:30 y platicamos. Dice Moisés que si reprueba química es de Hashem, entonces. ¿Y se reprueba qué? Química. Sí, pero Hashem, a una persona que no se prepara bien para el examen, de castigo a que se repruebe. Hay que hacer teshuva, la teshuva. Ahora espera, no, escucha bien. Hay veces que una persona se prepara bien y le va mal el examen, ahí sí es de Hashem seguro. Ahí sí. Pero si uno no se prepara, ya es culpa de uno y Hashem te va a juzgar. ¿Por qué sacaste mala calificación? Por falta de tu esfuerzo. Pero siempre de que uno haga todo su esfuerzo. Y después que haces todo tu esfuerzo, tienes que decir, ahora por favor Hashem, que no se me olvide. Yo cuando uno hace una conferencia, digo un pasú. Si la persona prepara, Dios le pone palabras en la boca. Igual en el examen, Dios se prepara y en el examen te puede salir un disparate. Entonces decirle a Dios, por favor Hashem, ayúdame de que no me salgan cosas, que no me equivoque. Pero siempre después de haber hecho lo tuyo. O una persona que dice, bueno, yo tengo destinado que voy a ganar mi dinero, entonces no voy a trabajar en todo así. Que Dios me mande, que me toca. No, Dios de castigo por no trabajar, no se lo va a mandar. ¿Me entendiste?
tiene que hacer su esfuerzo. Que las cartas no fue eso y qué bonita clase. Claro. Preciosa. La verdad. Y ven, muy bien. Ellos son los temas que hablaron, ¿no? Muy Háblame y hacemos. Ojalá, yo no veo mucha. Son gente mayor, tienen 40 años de casados. Ojalá que Dios me ilumine. Lo veo como un milagro.